1945. Pasado el invierno, los aliados se lanzan sobre el centro de Alemania y sobre Berlín. El fin de la guerra está cerca. Norteamericanos y británicos se hacen con el río Rin y el Mosela y ciudades vitales como Colonia o Bonn. Para minar la moral de la población civil se bombardea Dresde con entre 100.000 y 200.000 muertos. Por su parte, los soviéticos desde Polonia fueron por el sur alemán hasta que el 26 de abril de 1945 aliados y Ejército Rojo se unen. En su carrera hacia Berlín, los aliados se detienen, se paran. Quieren dejar a Stalin la gloria del asalto final a Berlín. Había empezado 10 días antes, el 16 de abril. Los diferentes cuerpos de ejércitos alemanes han ido cayendo uno a uno. Se lucha calle a calle, casa a casa en Berlín. Sin ya soldados apenas que queden vivos, se recurre a niños, a chicos de 14, 16 años como mucho, para defender la ciudad. El 29 de abril, Mussolini y su amante Clara Petacci eran capturados por partisanos, aquellos que cantaban el Bella Ciao, tan famoso ahora, y fueron fusilados primero y después expuestos sus cuerpos en la milanesa Plaza de Loreto. Fueron apaleados de manera brutal por la muchedumbre. Al día siguiente, un Hitler muy cansado y muy tocado también por su dependencia de los opiáceos, se suicidan en el búnker de Berlín. Junto a él, algunos de sus altos mandos, como Goebbels y sus hijos. El poder pasa al almirante Dönitz, aquel que se hizo famoso por su manada de lobos. Berlín finalmente es capturada por los soviéticos. Y el 8 de mayo de 1945 firma, por fin, en Reims, en Francia, la rendición del Tercer Reich alemán. La guerra en Europa ha terminado. Y ahora toca el turno de hacer un recuento al cine de esta etapa. Y hay que decir que hay bastantes y que saldrán seguramente más, porque es una de las etapas históricas más filmadas de la historia. Haremos una mezcla entre películas antiguas y nuevas. La primera que recalco es Los cañones de Navarone, una antigua sobre la lucha de británicos y griegos contra los alemanes. Después se vienen 4 grandes títulos clásicos, como puede ser La Gran Evasión, que trata cómo se escapan militares británicos de un campo de prisioneros alemán en plena Alemania, basado en hechos reales. Después tenemos Los 12 del Patíbulo, que es una misión encomendada a 12 prisioneros norteamericanos que iban a morir por sus diferentes delitos por los propios norteamericanos, y se les encomienda una misión suicida. Si volvían, tendrían la libertad. Una película muy recomendable y en cierta manera entretenida y hasta divertida puede ser Los violentos de Kelly, sobre un grupo de norteamericanos que se entera que hay una millonada en oro tras las líneas enemigas y entonces pues se cuela. Situaciones delirantes en algunos momentos en las que plantea esta buena película de Clint Eastwood. Y después tenemos también El desafío de las águilas, sobre una misión también norteamericana para asesinar a unos oficiales alemanes. Más actual es Resistencia, sobre la resistencia francesa y su acción de entorpecimiento de la labor nazi en Francia. Y por supuesto no podíamos olvidarnos de Salvar al soldado Ryan. Es una película que ejemplifica perfectamente lo que fue el día D, el asalto a Normandía. Es verdad que al principio puede ser un poquito o demasiado violenta y muy gráfica con los muertos, ¿no? Pero sí merece muchísimo la pena. Pasamos después al cine europeo. Tenemos por un lado El Libro Negro, muy recomendable, y por otro El Hundimiento, que lo habrá visto seguramente alguna vez en memes, pero que es una película sobre los últimos momentos de Hitler, realmente muy fehaciente. Es alemana además.
En cuanto a series, tenemos Los Hermanos de Sangre, de 2001, que es difícil de encontrar, pero tiene una grandísima calidad. También El Código Enigma, sobre cómo los aliados logran descifrar la máquina Enigma. Por supuesto, El Pianista, de Roman Polanski, un film en algunos momentos incluso inquietante, no llega a ser miedo, pero sí todo lo que pasa el protagonista es además basado en hechos reales. También en hechos reales está basada El Banquero de la Resistencia, sobre cómo se financiaba la resistencia holandesa contra los nazis. Sobre la Operación Valkyria tienes una película, así se llama, protagonizada por Tom Cruise, mientras que Brad Pitt protagoniza Fury, Corazones de Acero, que muestra la vida en un tanque durante la Guerra Mundial, más basada en hechos reales. Tenemos por un lado El Catcher Espía, sobre un jugador de béisbol que termina siendo un espía. Después muy buena Unbroken, sobre Luis Zamperini, otro jugador que sufrió un periplo por el Pacífico, es verdad, pero que realmente merece muchísimo la pena por lo desgarradora que es. Y finalizamos por un lado con La Batalla de las Ardenas, de 1965, y por otro una película reciente, La Batalla Olvidada, sobre Holanda en ese momento en el que está a punto de ser conquistada o reconquistada por los aliados. Y ahora toca una serie de cuestiones. La número 21 es una reflexión sobre el bombardeo de Dresde. ¿Qué opinas sobre él? ¿Fue justo? ¿Fue necesario? ¿Fue una masacre? Debes razonar, justificar tu respuesta. Por otro, ¿qué ocurre con los alemanes que son capturados por los soviéticos? ¿Dónde van? ¿Qué ocurrió con ellos? Y si algún caso conocido o curioso que puedas aportar. Y por último, no es porque no le demos importancia, sino vemos que hay un vídeo posterior que vas a ver sobre el Holocausto, pero sí me gustaría que aportases diferentes testimonios sobre la liberación de un campo de concentración como fue Auschwitz. Pero si encuentras testimonios sobre otros, sin problema, utilízalos. Y ahora nos queda el frente del Pacífico, el último. Hacemos primero un recordatorio. MacArthur había puesto la táctica del salto de rata, es decir, ir isla a isla conquistando. Pese a la feroz defensa japonesa, nipón y japonés es lo mismo, las derrotas van cayendo irremediablemente. Guadalcanal en 1942 es la llamada Stalingrado del Pacífico, porque ahí cambia absolutamente todo el escenario de esta zona del mundo y pasa a la ofensiva realmente Estados Unidos. Vendrán las batallas del Mar de Filipinas en 1944 y del Golfo de Leyte, en la que cada vez se va acercando más hacia Japón. ¿Pero qué significa todo esto? En resumen, a partir de Midway y Estados Unidos fue comiendo terreno progresivamente a Japón, que se defendió como gato panza arriba, exactamente igual que Alemania con los aliados. A principios de 1945 caía en manos estadounidenses Iwo Jima. Tokio estaba al alcance de los bombarderos B-29. 2.000 toneladas de bombas incendiarias destrozan 250.000 frágiles hogares nipones. Después de esto, Estados Unidos exige la rendición incondicional. Y esto lo que hace es que Japón se niegue en rotundo y que su población se conjure para defender el país. Y que su población se conjure para defender hasta la muerte. Así pues, Estados Unidos lanza el 6 de agosto de 1945 la bomba sobre Hiroshima. El capitán Tibbets y el avión el Enola Gay. Casi sin tiempo para reaccionar, el 9 de agosto, el Bockscar
lanza Fatman sobre Nagasaki, una segunda bomba atómica, nunca vista hasta la fecha. Japón, prácticamente ya sin fuerzas, no tiene más remedio que firmar la paz el día 2 de septiembre de 1945 sobre el acorazado Missouri, uno de los que habían hundido los japoneses en Pearl Harbor. Sirve para firmar la rendición de Japón. La guerra, ahora sí, ha terminado. Pero no lo han hecho las actividades, lo siento. Primero, investiga sobre las atrocidades que cometieron los japoneses contra los civiles, sobre todo en China, y entenderás por qué chinos y japoneses se llevan tan mal. Y por último, la última actividad es que investigas también sobre los muertos de cada una de las dos bombas atómicas y la equivalencia en dinamita de la de Hiroshima, al menos. Y espero que te hayan gustado los vídeos de la Segunda Guerra Mundial, que te interesen más por un tema tan apasionante y que además tiene tanto cine por ver. Muchas gracias.